A que se ponga en pie, saluda al hermano que tenga al lado y dígale que el Señor transforme tu vida a través de la palabra del Señor. Toma asiento nomás porque después los voy a invitar a saludarlo a todos. Toma asiento nomás, después los voy a invitar a saludarlo a todos. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Qué bueno que está en este lugar. Hace un tiempo atrás me recordaba que me complicaban estas cosas. Decía, es que no sé si es el culto, porque no sé si irá a venir la gente, porque... Y el Señor viene y me dice, bueno, ¿vienes por la gente o vienes por mí? Y yo le dije, venimos por ti, Señor. Entonces, hazlo. Aunque haya uno, ¿cierto, pastor Johnny? Abraham. El texto dice, a donde hayan 2 o 3 congregados. Pero en realidad, a donde haya uno, está el Señor igual. Porque el Señor está con nosotros en todo lugar. Así que dije, Señor, lo voy a hacer igual. Amén. Qué bueno que está en este lugar. Qué bueno que usted escogió estar en este lugar. Porque hoy hay una palabra del Señor para la vida de la iglesia. Esta palabra que el Señor va a entregar hoy día tiene que ser el eje para todo este año 2023. Y además vamos a cenar con el Señor. Qué privilegio, hermanos amados. Qué privilegio cenar con el Señor. Aquí vamos a cenar todos juntos con el Señor. Así que damos gracias al Señor. Nos alegramos también de nuestra hermana Yolanda, que es la mamá de la hermana María. Ahora vamos a poder preguntarle, hermana Yolanda, le hago una consulta. ¿Por qué le puso María a la hermana María? Ahora vamos a poder preguntar. Amaba a mi hermana. Amaba a su hermana. Ella para mí y yo para ella. Qué bueno. Y la hermana, ella asiste a la asamblea de Dios. Y ella me dijo, pastor, no teníamos servicio, así que vine para acá. Venga, qué bueno eso, hermano. No tiene que haber diferencia entre nosotros por las denominaciones. Nos une un mismo Señor, un mismo Espíritu. El mismo sacrificio que hizo Cristo por ellos lo hizo por nosotros. Y eso es bueno, me alegro mucho. Bien, vaya a Efesios 4. Hemos estado recordando, vamos a recordar un poquito lo que hemos estudiado, porque hoy día vamos a terminar el capítulo 4. Y antes de leer los versos que estudiamos lo último, les quiero recordar los últimos versículos que estudiamos. ¿Está en Efesios 4? ¿Está? Sí, amén. Sentadito. Desde el 21. Solamente quiero que se recuerden para poder leer el 30 que vamos a estudiar el día de hoy, que el Señor va a hablar hoy día. Quiero que entiendan desde el 21. Dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El último domingo que compartimos fue el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que está podrida. A eso se refiere esta palabra, a toda palabra vulgar, toda palabra grosera, toda palabra de doble sentido. Decíamos que ni siquiera reírnos teníamos que hacer por este tipo de cosas. Ni tampoco las palabras violentas. Y esto también incluye, hermanos,
el chisme, no esté entre nosotros, no esté el sarcasmo, no esté la calumnia, no esté la crítica que dañe, porque existe la crítica constructiva, ¿cierto? Pero hay una crítica que daña, eso no puede estar. ¿Por qué? Porque eso es basura, hermanos amados. Eso es basura. Pero si hablamos, que sea para edificación. Que haya exhortación, que haya consolación y que haya edificación. Toda palabra es buena cuando instruye, cuando corrige, cuando consuela a alguien, cuando alienta a alguien. Y uno puede decir, pastor, pero si yo lo que le dije era la verdad. Sí, pero hágalo con gracia. Que Dios le dé gracia para que el otro pueda recibir esta palabra de parte del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué todo esto? Porque quise leer desde el principio. Desecen toda mentira, hablen verdad. Si se enojan, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, que no pasa el otro día. Y cuando hablen, hablen buenas palabras. ¿Por qué? Porque el verso 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que todas estas cosas, la mentira, el enojo, las malas palabras, las groserías, los chismes, las calumnias, todas estas cosas, hermanos amados, ponen triste al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo ponen triste, hermanos amados. Y esto, hermanos amados, ofende al Espíritu Santo, mis hermanos amados. Les hace sentirse triste. Y quiero decir algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos amados, es una persona. Hay sectas que lo hacen ver como que son una fuerza. Pero aquí queda claro en la evidencia que es una persona. ¿Por qué? Porque se siente triste. Y una persona que se siente triste significa que tiene sentimientos, que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, hermanos amados. Y todas estas cosas, hermanos amados, le entristecen. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas, la mentira, el engaño, todas estas cosas son contrarias al carácter de Dios. Contrarias a la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. Él está trabajando en nosotros. La Biblia dice que Él, cuando usted aceptó a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, Él vino y se depositó dentro de su vida y está trabajando en usted desde adentro hacia afuera, hermanos amados. Y Él está haciendo todo lo posible para que estas cosas ya no estén en nosotros, hermanos amados. Ya no haya mentira entre nosotros, ni siquiera las piadosas, ni siquiera esas que son mentiritas chiquitas. Que ya no haya enojo entre nosotros, que pase días y días enojados. Amén. Que ya no haya malas palabras entre nosotros, que nosotros nos podamos edificar entre nosotros. Esas cosas nos enseña el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Y cuando el Espíritu Santo ve que entre nosotros están estas cosas, Él se siente triste, hermanos. Él se siente triste porque Él no nos enseña esto. Es como usted, como mamá o como papá, que usted le enseña a su hijo, lo cría y dice, tú tienes que ser así, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Es así, usted enseña a su hijo, ¿no?, cómo tiene que ser, cómo tiene que andar. ¿Es así o no es así? ¿Qué pasa si usted se entera un día de que su hijo hizo algo que usted no le enseñó? Aparte que no se chatea. ¿Qué hace usted como mamá, como papá? Se siente triste. ¿Por qué? Hijo, yo no te he enseñado eso. ¿Es así o no es así? Amén, gloria a Dios. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Él dice, yo no les he enseñado esto, ¿por qué lo hacen? Y Él se siente triste, mis hermanos. Todas estas cosas, las malas palabras, no solamente hacen mal a uno, hermanos amados. No solamente le hacen mal a la persona que usted le dijo algo. No solamente le hacen mal a la iglesia, hermanos amados. También pone en riesgo nuestra salud espiritual, nuestro gozo, nuestra seguridad, nuestra salvación tambalea cuando pasan estas cosas. Y nos hacen sentir dubitativo. Que el Señor nos ayude, hermanos amados.
Hermanos amados, ninguna iglesia del Señor, ninguna iglesia de Cristo puede prosperar si no está actuando libremente el Espíritu Santo, hermanos amados. Y no puede actuar en ninguno de sus miembros de manera perfecta. ¿Se ha dado cuenta que usted a veces dice, yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí, pero no sé por qué? Es por nuestras actitudes, nuestras cosas que todavía están, y Él se pone triste y no puede trabajar libremente. Por eso es que a veces no se derrama en la iglesia, porque todavía hay cosas en la iglesia que al Espíritu Santo le hacen sentir triste. Él está acá. Dígame con fuerza, Él está acá. Y Él quiere actuar, Él quiere hacer algo maravilloso, Él quiere avivar esta iglesia. Pero mientras estas cosas estén, Él se pone triste y Él se va a un lado. Y que, hermanos, se pierde la relación, se pierde la comunión. Tenemos que entender esto, mis hermanos amados. Es como cuando usted tiene un amigo y ese amigo le hace algo. ¿Qué hace usted? Se siente triste, se decepciona, se pierde la relación, ¿cierto? Amén. Se pierde se pierde eso. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos ayude a que estas cosas, las malas palabras, los chismes, todas estas cosas ya no estén en nosotros, hermanos amados, porque somos un mismo cuerpo, iglesia del Señor, y estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos. Nosotros éramos algunos de estos. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Él vive dentro de nosotros, mis hermanos, para transformarnos, para ir puliendo, para ir cambiando cosas. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 1? Mire, vaya al capítulo 1, lo estudiamos esto. Versos 13 y 14 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa es, el Espíritu Santo es la garantía de su salvación, mis hermanos amados. Es la... Cuando tú llegues, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Porque el Espíritu Santo te marcó. Propiedad de Cristo. Propiedad de Cristo somos, mis hermanos amados. Esa es la garantía de nuestra salvación, hermanos amados. Por eso que la iglesia tiene que tener seguridad de su salvación. ¿Cuánto están seguros de su salvación? Es que no es por sus méritos, hermanos amados. Si usted me dice: ay, que pastor, es que yo, oiga, si fuera por eso, somos salvos porque un día Cristo apareció en nuestras vidas y nos miró con ojos de misericordia, y el Espíritu Santo nos marcó y nos selló y está trabajando en nosotros. Él no se va. Él se pone triste cuando nosotros le fallamos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a entender esto. Mire, Romanos 8,
Romanos capítulo 8, versos 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Amén. ¿Aprendido esto? Amén. Gloria a Dios. Estas cosas, hermanos, entristecen al Espíritu Santo. Y el llamado de la iglesia es que estas cosas sean desechadas. Porque si no son desechadas, el Espíritu Santo no va a poder moverse libremente. No va a poder moverse libremente ni en usted, ni en su vida personal, ni en el pueblo. Por ende, el llamado, iglesia, estas cosas a la basura. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? Amén. Mira el que está atrás suyo, todas estas cosas a la basura, hermano o hermana. Amén. Entonces, quítese de vosotros toda amargura. Esto es el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si se da cuenta, vuelve a recordar lo expresado en el verso 22. El verso 22 decía: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está diciendo: quítese de vosotros toda amargura. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto amargado hay en este lugar? ¿Ha escuchado ese dicho? Oye, el caballero, la señora amarga. Y uno dice: voy a orar para que sea más. No, hermano. Tiene que decirle: despójate de ese viejo hombre, hermano. Despójate de ese viejo hombre. Si eso ya lo tiene. Por eso dice: quítese de vosotros toda amargura. Todo eso. Quítese de vosotros, hermanos amados. ¿Por qué? Porque estas cosas lo único que hacen es llevar a malas palabras, a cosas groseras, de repente a insultos. Estas cosas tienen que ser quitadas de nosotros, hermanos amados. ¿Amén? Amén. Mire, Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos amados, provoca opiniones duras, provoca opiniones ásperas que hacen daño. ¿Y sabe? Este es un consejo que da el diablo. ¿Quiere sacar raíces de amargura? No perdone. Ese es el consejo que da el enemigo. ¿Quiere sacar raíces de amargura? ¿Quiere tener estas raíces de amargura? No perdone. Ese es el consejo del diablo. Este es el consejo que da el Espíritu. ¿Quiere eliminar todas estas raíces de amargura? Perdone. Amén. Gloria a Dios. Perdone, Amén. pero no solamente perdone, olvide. Así es. Porque a veces uno ya te perdono, pero te la tengo guardada. ¿Ah? Eso no me voy a olvidar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Perdone, olvide. Y lo último, este es el paso más lindo de todo. Descanse. Amén. Gloria a Dios. Descanse, hermanos. Descanse y va a ver cómo todas estas cosas van a desaparecer. Amén. El tema está en que las raíces de amargura, después, cuando usted genera estas raíces, se van generando otras cosas. Según lo que dice el texto, dice que después viene el enojo, ¿cierto? Viene la ira. Y el problema es que el enojo y la ira, cuando no perdonamos a tiempo,
El problema es que después viene la explosión, pues explotamos. Y cuando explotamos, ¿cómo dice el texto? Con gritería. ¿Le ha gritado usted a su esposo o a su esposa? Amén. Amén. ¿Le ha gritado a su hijo o a su hija? ¿Le ha gritado al vecino? Hermanos amados, este es el llamado. Estas cosas no pueden estar en nosotros. Quítese de nosotros toda amargura. Perdón. Es que le grité al vecino porque el vecino, vaya, perdone. Amén. Le grité a mi esposo, perdone. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a llegar a la parte del perdón porque viene más profundo después. ¿Qué más dice el 31? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Blasfemia, calumnias. ¿Y qué más dice? Y malicia. Y si no tratamos, hermanos amados, la raíz, la amargura, terminamos en malicia. ¿Y qué es malicia? Malicia es el deseo interno con el deseo interno de que el otro sea dañado. Todas estas cosas, hermanos amados, échelos fuera. Porque si no, este hombre viejo sigue gobernando en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros estando en Cristo, el viejo hombre ya fue. ¿Qué fue el viejo hombre ya? Crucificado juntamente con Cristo. Entonces, todas estas cosas tienen que estar fuera. ¿Amén? Amén. Nuestras predicaciones tienen que ir acompañadas de un buen testimonio como persona transformada, que ya no reacciona como antes. Amén. Gloria a Dios. Y que el incrédulo vea la diferencia entre ellos y nosotros ante las difíciles situaciones que nos toque vivir. Jesucristo dice esto como consejo. Él dice en Mateo, en el libro de Mateo, del capítulo 5, Él dice esto. Voy a leer desde el 43. Mateo 5, desde el 43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. El último versículo de Efesios 4, el 32. Dijimos entonces, quítese de nosotros todo esto, ¿cierto? Quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda griterío, todas estas cosas a la basura, ¿cierto? Ya, ¿y qué es lo que tiene que estar en nosotros? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benigno, dice. ¿Qué es benigno? Usted lo ve en un cáncer, un tumor maligno, ¿cuál es el problema del tumor maligno? Que afecta a todo, ¿cierto? Comienza a contaminar todo. Pero el benigno no hace daño, ¿cierto? No hace daño, no hace nada. Eso es una persona benigna, alguien que no hace daño. Por eso dice el texto, antes sed todos benignos. No nos hagamos daños entre nosotros. Pero pastor, ¿y de qué manera le puedo hacer daño a la otra persona? Cuando usted lo ofende, cuando usted le habla mal, cuando usted le llega a chisme a su oreja. Esas cosas son dañinas. El llamado es a ser benignos, a no hacernos daños entre nosotros. ¿Amén? ¿Quiere ser benigno con su hermano? ¿No? A ver, dígale, quiere ser benigno contigo.
tranquilo, lo escuché despacito. Lo escuché muy despacito. Amén. Mire, Lucas capítulo 6, el verso 35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Me escuchó, no? Porque a veces uno piensa así, pastor, yo soy bueno, yo soy benigno, pero somos benignos con los nuestros no. Pero aquí el texto dice claramente que Él es benigno con los ingratos y con los malos. Amén, gloria a Dios. Usted sea bueno con todo. Porque nosotros no somos de los que yo te doy si tú me das. Nosotros damos sin esperar nada a cambio. Porque nosotros recibiremos otra cosa, el galardón. El galardón que nos espera a todos el día que nos llama a su presencia. ¿Cuántos esperan eso, hermanos? Esa es nuestra recompensa, hermanos. Ahí está nuestro premio. Así que usted sea bueno con todos, sea benigno con todos. El texto dice: si alguien te da una mejilla, ponle la otra, ¿cierto? Dice también: entonces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, sea cariñoso, sea compasivo, hermanos amados. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos quieren vestirse así? Se lo leo, ¿no? Miren, vestidos pues como escogidos de Dios. Así se viste el escogido de Dios. Así se viste un santo de Dios. De entrañable misericordia. De entrañable está diciendo, ¿cuáles son las entrañas? Lo más íntimo, ¿cierto? O sea, de misericordia, de lo más íntimo. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Y aquí me quiero detener un poquito, porque con esto voy a terminar. Todos, hermanos, todos parecemos buenos cristianos hasta que alguien nos ofende. ¿Es así o no es así? Todos somos los mejores cristianos hasta que alguien viene y nos hace algo malo. O alguien nos ofende o alguien nos hace daño. ¿Es así o no es así? El llamado es a perdonarnos unos a otros. Pero hay algo interesante que dice el texto. Dice: perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la pregunta tiene que ser, antes de usted perdonar, tiene que ser, a ver, ¿cómo me perdonó Dios a mí? Pregúntese usted, ¿cómo me perdonó Dios? ¿Cómo lo perdonó a usted? Sin merecerlo. Lo agarró tal cual como usted estaba, así de sucio como estaba yo, como estaba usted, así de sucio. ¿Y lo sigue perdonando? Entonces, el texto dice, ok, tenemos que perdonarnos unos a los otros, pero como Dios me perdona a mí. ¿Y cómo Dios me perdona a mí? Primero que nada, si nosotros vamos a Jesucristo, abogado tenemos a Él como justo, ¿cierto? Para perdonarnos. Entonces, ¿qué pasa con ese pecado? Lo pasa por orar. ¿Qué más? Abandona la intención de la justicia propia. Y tercero, tiene toda la disposición de volverte a restaurar. Así perdona a Dios. Lo pasa por alto, como que no lo vi. No hace la justicia propia, porque si fuera la justicia propia inmediatamente,
El pecado, muerte, al tiro. ¿Es así o no es así? Amén. Gloria a Dios. Y además tiene toda la disposición de restaurarte inmediatamente. Te equivocaste, pero te pediste perdón, vuelve nuevamente. Entonces, si es así como debemos perdonar. ¿Por qué entonces, cuando alguien nos ofende, primero que nada no perdonamos? Segundo, lo recordamos toda la vida de eso que nos hizo. Tercero, porque además queremos hacer nuestra propia justicia. Y además, no le queremos hablar nunca más. No, perdiste todo conmigo. Si el llamado es a perdonar nosotros a los otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, entonces esa debe ser la forma de perdonar. ¿Lo entendió? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si no lo entendió, le voy a pedir al Señor que se lo explique a través de su palabra. Mateo 18. Vaya conmigo a Mateo 18, lo voy a esperar ahora. ¿Llegó? Mateo 18. Voy a leer desde el 21. ¿Ya? Amén. Desde el 21 dice, Pedro se le acerca y dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y viene esta parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Hermano, quiero que esto lo sepan. Mantengan un poco de atención. Un talento equivale a 1.000 denarios. Un talento equivale a 1.000 denarios. Y un denario equivale a un día de trabajo. ¿Lo escuchó? Un talento equivale a 1.000 denarios y un denario equivale a un día de trabajo. Es decir, esta persona le debía 10.000 días de trabajo. Para que vayan entendiendo. Entonces dice, y comenzó a hacer cuentas. El 24 le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda que eran 10.000 talentos que equivalían, si usted lo saca con calculadora, equivalían exactamente a 60 millones de días de trabajo. Eso le perdonó. 60 millones de días de trabajo. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Solo 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Le debía 100 denarios, lo que equivalía a 100 días de trabajo, hermanos. Se le fueron perdonados 60 millones de días de trabajo y él no quiso perdonar solamente 100 días de trabajo. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Ahora lo entendí más claro, ¿no? Amén. Hermanos amados, nosotros no tenemos ninguna excusa para guardar resentimiento, guardar enojos entre nosotros. No hay excusa, hermanos amados. No, es que usted no sabe lo que me hizo pastor. No hay excusa. Porque lo que Dios nos perdonó a nosotros no se compara. Es como que el Señor nos perdonó a nosotros 60 millones de días de trabajo. Y la ofensa que nos hacen solamente equivalen a 100 días de trabajo. No hay excusa, hermanos amados, para no perdonar. ¿Amén? Amén. Y el que no perdona va a ser llamado, como dice el 32, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado. Así le vamos a llamar al que no perdona. Siervo malvado. ¿Amén? Amén. Si a perdonar es el llamado, hermanos amados. A perdonar es el llamado. Te invito a ponerse en pie. Yo le quiero hacer una pregunta. Dos preguntas. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? No me conteste todavía. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo, de colegio? ¿Tu familia sabe que eres cristiano? ¿Tus amigos saben que eres cristiano? Pero ¿saben cristiano porque tú le dijiste que eres cristiano o porque te han visto ir a la iglesia? ¿O saben que eres cristiano porque vives como un cristiano? ¿Porque reaccionas como un cristiano? ¿Porque hablas como cristiano? ¿Porque manejas tus problemas personales como cristiano? ¿Porque trabajas como cristiano? ¿Porque guías a tu familia y a tus hijos como cristiano? ¿Porque perdonas como un cristiano? ¿Porque amas como un verdadero cristiano? ¿Cómo te conocen? Más allá, hermanos amados, por encima de toda ropa que nosotros podamos traer, por encima de esta corbata, de esta chaqueta, por encima de la falda, por encima de la Biblia que traes debajo del brazo, la gente a distancia te reconoce como un cristiano. Ese es el llamado para este año, iglesia. Que la gente nos reconozca como cristiano. No porque yo le digo soy cristiano, o no porque en mis redes sociales dice que yo soy evangélico. El llamado, iglesia, para este 2023 es que la gente, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros, nos reconozcan como cristianos por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de reaccionar. Acepta ese desafío, iglesia, antes de pasar a cenar con el Señor. Acepta ese desafío de decir: Señor, yo quiero que la gente me reconozca como cristiano. No porque yo digo yo soy cristiano, o tengo yo un cartel que diga yo soy cristiano, sino que la gente se acerque a ti y te diga: tú eres diferente, tú eres distinto a nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y el segundo llamado es este. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese texto, hermanos amados, va a estar puesto acá por un buen tiempo, para que no se nos olvide. Por un buen tiempo, para que no se nos olvide. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se sienta triste? Cada vez que usted diga una mentira, cada vez que usted hable mal a un hermano, cada vez que usted tenga enojo guardado, cada vez que usted ande chismeando, calumniando, va a mirar este versículo y dice que esto hace sentir triste al Espíritu Santo. Y no va a haber avivamiento ni en mi vida, ni va a haber avivamiento en la iglesia.
¿Usted quiere avivamiento en la iglesia? Amén. Entonces el llamado es, tengo que hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo se sienta alegre. ¿Y cómo se sienta alegre? Cuando somos todos benignos, los unos con los otros, no nos hacemos daño, cuando somos misericordiosos los unos con los otros y cuando nos perdonamos los unos a los otros. Yo le invito a salir de su puesto y si alguien tiene algún problema con alguien, vaya y pida perdón. Y si no tiene nada, vaya y abrace a alguien simplemente y dígale, quiero ser benigno contigo. Antes de pasar a la Santa Cena, vaya, si alguien siente que tiene algo contra alguien, vaya. Y si no, abraza a un hermano, salga con el hermano, salga de su puesto, vaya y abrace. Salga sin ningún problema, sin ningún problema. No hay ningún problema. Nadie lo va a juzgar, nadie va a decir, ah, se están abrazando porque tuvieron un problema. No. Si alguien tiene un problema con alguien, vaya y abraza. Vamos a cenar con el Señor. Dios tiene que transformarnos. Mientras abraza a su hermano, habla del Señor por esto. ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser transformados? Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad.